Hola chicos, en esta oportunidad vamos a resolver el parcial del verano del 2013, en el que la pregunta número 2 habla de las predicciones del Mundial Brasil 2014. Los requerimientos, tenemos el primero: desarrolle un subprograma que lea de un archivo dos valores tipo integer. El número del archivo pasa como parámetro. Entonces tenemos un subprograma de lectura que es muy sencillo. Sabemos que los subprogramas de lectura son sub y que todas las variables, a excepción del número del archivo que pasa como parámetro, son by ref, excepto el número del parámetro que sería by val. Entonces vamos al Visual Basic. Ok, nuestro subprograma de lectura entonces será un sub leer y me va a leer dos valores tipo integer. Entonces, como recibe como parámetro el número del archivo, entonces non-file es la única variable by val, todas las variables son by ref, va a leer dos variables, una la llame A y la otra B. Bueno, nos queda más que en el número del archivo leer A y leer B. Ok, el segundo subprograma desarrolla un subprograma que da dos valores A y B tipo integer, devuelva 1 si A es menor que B, 2 si A es igual a B y 3 si A es mayor que B. En este subprograma él va a devolver un solo valor, ¿ok? Él va a devolver 1, 2 o 3, ¿ok? No va a devolver tres respuestas, ¿ok? No se deben confundir allí. Él va a devolver una sola respuesta. Si A es menor que B, va a devolver el número 1. Si son iguales, el número 2. Si no, el número 3. ¿Ok? En este caso, devuelve un solo valor. A y B no hay que modificarlos, por lo tanto son parámetros por valor. En conclusión, nuestro subprograma es una función. Ok, entonces es muy sencillo, es una función. Entonces function, como va a comparar dos valores, pues la llame comparar. Recibe los dos valores por valor, A y B, y va a retornar un número entero. Entonces debe retornar 1 si A es menor que B, 2 si son iguales, 3 si A es mayor que B. ¿Ok? Entonces preguntamos, si A es menor que B, pues nuestra función debe retornar, recuerden que hay que asignarle al nombre de la función la respuesta 1, si son iguales pues será 2 y si no será 3. El tercer subprograma desarrolla un subprograma que dados partidos ganados, partidos empatados y diferencia de goles, determine puntaje real y puntaje virtual, usando las siguientes fórmulas, estas ecuaciones que tenemos aquí. ¿Ok? Es muy sencillo, pues es simplemente colocar estas funciones que tenemos aquí para determinar los valores. Si algunos no conocen de fútbol, pues es simplemente tener tres valores, los cuales son enteros, porque no se puede ganar un partido y medio, se ganan los partidos completos. ¿Ok? De igual manera para tener partidos empatados, y pues diferencia de goles también será un número entero, porque no se puede meter un gol y medio. ¿Ok? Y pues vemos aquí que va a retornar puntaje real y puntaje virtual, es decir que va a retornar dos valores. Por allí ya podemos concluir que es un sub, ya que es para hacer función debería retornar solo un valor. Estos serían nuestros datos, por lo tanto son nuestras variables por valor que no se modifican, aunque se utilicen en la ecuación no se modifican. Y estas que son las respuestas, nuestros parámetros de salida, serían por referencia. Bueno, nuestro sub será muy sencillo, como determinar dos puntajes, llame puntaje. Nuestros datos son los partidos ganados, por lo tanto por valor, partidos empatados por valor, y la diferencia de goles por valor. Los tres son valores tipo entero. Y nuestras salidas, el puntaje real, por lo tanto by ref, el puntaje virtual by ref, ambos de tipo entero, en vista de la forma que tienen las ecuaciones. Multiplicación y suma números enteros, pues retornará números enteros, y suma pues retornará número entero. Pues no es más que hacer el cálculo. En la variable del puntaje real, PR, se va a guardar el puntaje real, es decir, siguiendo esta ecuación, partidos ganados por 3 más los partidos empatados, y luego el puntaje virtual será ese puntaje real calculado más la diferencia. Eso es todo lo que hace el subprograma, bastante sencillo.
El subprograma número 4 y el último dice: desarrolló un subprograma que dados un valor string y 3 valores integer, los escribe en una línea de un archivo. El número del archivo pasa como parámetro. No es más que un simple subprograma de impresión. Bueno, nuestro subprograma imprimir recibe todos los parámetros por valor. Un subprograma imprimir siempre recibe todos los parámetros por valor. Y pues como el número del archivo pasa como parámetro, entonces un dato, número de archivo, y él va a imprimir el valor string, que lo llamé x, y 3 valores enteros, que lo llamé a, b, c. ¿Okay? ¿Qué va a imprimir? Pues en ese archivo, el valor de x, el valor de a, b y c. Para que se imprime uno al lado del otro, pues se usa print y al último se coloca print line, porque debe intuirse que este se va a usar en el programa principal y luego se va a imprimir otro valor, otra línea en el archivo, por lo que debería bajar la línea para escribir la otra información de la línea siguiente. Bueno, fíjense que se pudieron desarrollar los subprogramas sin tener idea del programa principal, sin tener idea del fútbol, ¿ok? En algunos casos no es recomendable hacer esto de ver los subprogramas para luego el programa principal, porque por lo general uno lee el programa principal para darse idea de por qué estás usando los subprogramas, aunque también se puede hacer de esta manera que lo estamos haciendo. Pues luego al leer el programa principal, uno se va a dar cuenta, para eso hice tal subprograma o tal otro, ¿ok? No se estresen si en alguna evaluación complementaria o en el parcial hay un tema que no manejan, como en este caso el fútbol. Algunos podrían no manejar el fútbol. Fíjense que pues nada, un programa de lectura, comparar dos números, calcular según las ecuaciones que aparecen allí e imprimir. ¿Ok? Aquí almacenaron 1, 2, 5 puntos. El programa principal y otros 5 puntos. Vamos a prestarle mucha atención al programa principal, que es lo que los confunde más a ustedes. Pues nos dice: en el archivo estadísticas.txt se registró para cada país que participará en el Mundial Brasil 2014 los resultados obtenidos durante los últimos N partidos, con la finalidad de poder establecer predicciones de su posible actuación en el Mundial Brasil 2014. En el archivo de datos se tiene una primera línea con el número N de partidos registrados por cada país, y en las siguientes líneas por cada país se registró el nombre del país y los resultados de cada uno de los N partidos, como se indica a continuación: nombre del país, goles a favor del partido 1, goles en contra del partido 1, goles a favor del partido 2, goles en contra del partido 2, y así sucesivamente hasta lo último. ¿Ok? Eso quiere decir que me va a aparecer aquí un número, que es la cantidad de pares de valores que van a aparecer en este lado, porque él jugó 3 partidos. 2 variables me van a representar un partido, porque uno va a ser goles a favor, es decir, cuántos goles anotó el equipo, y el otro va a ser cuántos goles le anotaron, son los goles en contra, me representa un partido. Eso quiere decir que yo voy a tener 3 partidos, en este caso pues voy a tener 6 valores. Si tuviese 4, entonces tuviese 8 valores, y así sucesivamente. ¿Ok? Conocemos cuántos pares de valores vamos a tener aquí. Entonces lo que no conocemos es cuántos países vamos a tener en total, porque hasta el momento no me han dicho que lo conozca. ¿Ok? Entonces me dice: desarrolla un programa que, usando apropiadamente los subprogramas desarrollados, lea la información del archivo estadísticas.txt y determine e imprima a un archivo de nombre pronóstico.txt por cada país, nombre, diferencia de goles, puntaje real y puntaje virtual. Ok, fíjense que puntaje real y puntaje virtual ya sabemos que vamos a utilizar un subprograma, porque utilizamos un subprograma que me realizaba ese cálculo, este que tenemos aquí, ¿sí? Y la diferencia de goles pues no va a ser más que restar los goles a favor y los goles en contra. Adicionalmente, debe imprimir por pantalla el país con menor probabilidad de estar en la final del Mundial Brasil 2014, es decir, el que tenga menor puntaje virtual. No es más que un mínimo.
notas o consideraciones, no se conoce el número de países del archivo, ya habíamos comentado eso, pero sí el número de partidos de cada país, ya habíamos hablado de eso. Todos los países tienen el mismo número de partidos. Goles a favor son los anotados por el equipo, goles en contra son los que le anotan al equipo. El partido es ganado si los goles a favor son mayores que los goles en contra, empatados si son iguales. Obviamente perdido, que no lo vamos a hacer en este caso, pero perdido sería que le anotaron más goles de lo que él anotó. Y me da un ejemplo aquí de las posibles entradas y salidas. ¿Ok? Entonces fíjense que tenemos la cantidad de partidos, el país, los goles a favor del primer partido, los goles en contra, del segundo partido a favor y en contra, y así sucesivamente. ¿Qué vamos a hacer? Pues fíjense que aquí tenemos un ejemplo de una corrida. Pues para guiarnos, ¿qué es lo que va a hacer? Pues fíjense que los partidos ganados, terminan los partidos ganados, terminan todos los partidos que empató, todos los goles que anotó y todos los goles en contra. ¿Ok? Es decir, que él va acumulando todos los partidos que ganó, los partidos que empató, todos los goles que anotó y todos los goles que no anotaron, para determinar la diferencia de goles, que sería pues la resta de estos dos totales. ¿Ok? Fíjense que no es de cada juego, sino de los totales, es decir, suma 1 más 4 más 1, lo cual me da 6, y luego suma 1 más 0 más 0, lo cual me da 1, y la diferencia de goles de estos totales. ¿Ok? Eso quiere decir que tengo que haber recorrido todos los partidos para poder determinar estos totales. Y luego el puntaje virtual y el puntaje real no es más que aplicar las ecuaciones que tenemos allí. Si no se han dado cuenta aún, esto es una lista de listas. Recordemos en computación 1 que es una lista de listas. Para ello vamos a hacer un pequeño repaso. Bueno, recordando computación 1, teníamos una lista de listas en la que este cuadro grande, de esta manera se lo explicaba a mis alumnos, representa la lista externa. Aquí se apertura el ciclo, el cual puede ser conocido o desconocido. En este caso no se sabe cuántos países hay, por lo tanto es desconocido, y como está en un archivo, pues el ciclo de manejar será while not of 1, mientras no se haya el fin del archivo. Y esta línea va a representar el cierre del archivo, que en este caso es en while. Y la otra zona va a estar delimitada por el ciclo interno. En este se apertura el ciclo interno, que puede ser conocido o desconocido. En este caso el ciclo interno es conocido, se saben cuántas pruebas hay, por lo que el ciclo es for, desde 1 hasta esa cantidad de pruebas, que es n. Y aquí se delimita por el cierre del ciclo, que en este caso es next. Se generan 5 zonas. Zona 1, donde se hacen las lecturas generales, todo aquello que haya que leerse una sola vez. Como en este caso la cantidad de partidos, hay que leerlas una sola vez. Zona 2 es toda la zona correspondiente a conocer la información de lo que respecta a la lista externa. En este caso, pues esta zona de acá va a ser la lista externa. La lista externa son los países, porque los países jugaron cierta cantidad de partidos. ¿Ok? Y en esta zona es todo lo referente a la lista interna, que en este caso son los partidos. Por lo tanto, aquí se realizarán las lecturas y los cálculos correspondientes a los partidos. Recordemos que si hay que imprimir algo por cada partido, se realizará en esta zona, la zona 3. Si hay que imprimir algo por cada país, se realizará en la zona 4. Y si hay que imprimir preguntas globales, que solo se requieren imprimir una sola vez, pues se realizará en la zona 5. ¿Ok? Otra cosa son las inicializaciones. Hay inicializaciones globales e inicializaciones específicas, para lo cual es muy sencillo. Solo hay que hacer lo siguiente. Si la variable inicializar se utiliza para una impresión en la zona 5, un contador, un acumulador, una bandera, pues se va a inicializar en la zona 1. Si esa variable que se debe inicializar se va a utilizar para hacer una impresión en la zona 4,
pues se debe inicializar en la zona número 2. Es lo que debemos recordar. ¿Ok? En base a esta pequeña gráfica en la que nos muestra un repasito de lista de computación, no, pues realizamos nuestro programa principal. Ok, entonces para realizar nuestro submain, lo primero que debemos hacer es declarar las variables. Los datos que tenemos son el número de partidos n, el nombre del país y los goles a favor y en contra de cada partido. Entonces el número de partidos, el nombre del país, goles a favor y en contra de cada partido. ¿Okay? Se utiliza solo una variable para los goles a favor y una variable para los goles en contra, y esta se va actualizando con cada partido. No se van a utilizar tantas variables como partidos hay. Imagínense que hay 50 partidos, no se van a usar 50 variables para el gol a favor y 50 variables para el gol en contra. ¿Okay? Solamente una, y se va actualizando en cada vuelta del ciclo, es decir, en cada partido. ¿Okay? Nos están preguntando la diferencia de goles, puntaje real, puntaje virtual y el nombre del país con menor probabilidad de llegar a la final. ¿Okay? La variable de proceso, aquellas variables que van apareciendo por allí que vamos necesitando, contadores, acumuladores, banderas, variables auxiliares, etc. Manejo de archivos, tenemos dos archivos, uno estadística de tipo entrada y el otro pronóstico de salida. Las lecturas globales, ¿ok? Fíjense que aún no hemos aperturado el ciclo, es decir, que estamos en la zona 1 de la que hablamos hace ratico. Por lo tanto, son las lecturas que se quieren hacer una sola vez. Lo que debemos leer una sola vez es la cantidad de partidos que hay. Fíjense que aparece aquí solito en nuestro archivo de datos. Entonces lo leemos. ¿Okay? Inicializaciones globales, como dijimos, son aquellas que se necesitan para realizar impresiones en la zona 5. ¿Okay? Se inicializan aquí en la zona 1. Entonces vemos que esta bandera la necesitamos para calcular ese menor que nos piden allí. Ese menor es un menor de todos los países que hubo, es decir, que es un solo país, una sola vez se imprime, por lo que se imprime en la zona 5. ¿Ok? Y si se imprime en la zona 5, pues se inicializa en la zona 1. Es por eso que esa bandera aparece inicializada en la zona 1. Aquí está. Luego aperturamos la lista externa, que nuestra lista externa son los países. Fíjense que nuestra lista externa son los países y luego la lista interna serán cada uno de los partidos. Entonces nuestra lista externa será, no sabemos cuántos partidos tenemos, como está en un archivo. El ciclo es while of 1, porque 1 es el archivo de entrada. Leemos la lectura de la lista externa, es decir, la información de los partidos, perdón, la información de los países. El único dato que conocemos de los países es el nombre, por lo que solo leemos el nombre. ¿Ok? Luego vendrán las inicializaciones específicas, aquellas que se utilizan para hacer impresiones en la zona 4. Si se imprime en la zona 4, pues se inicializa en la zona 2. ¿Ok? Estas variables se utilizaron para imprimir en la zona 4. La zona 4 es después del next. ¿Ok? Fíjense cómo se utilizaron para imprimir valores en la zona 4. Entonces se van a inicializar en la zona 2. ¿Okay? Luego la apertura de la lista interna. La lista interna sí es conocida porque sé cuántos partidos hay. ¿Okay? Cuántos partidos hay. Entonces la lista es conocida, un ciclo for. La lectura de la lista interna, los datos de los partidos, se conoce goles a favor y goles en contra. Pues se lee goles a favor y goles en contra. ¿Qué sucede? Que ya yo tenía un subprograma que leía dos pares de valores enteros. ¿Ok? El subprograma 1 lee dos valores tipo entero. Esos dos valores tipo entero para nosotros van a ser goles a favor y goles en contra. Llamamos al subprograma leer, que es un sub, se llama por su nombre. Él nos va a pedir en qué archivo lo queremos leer y cuáles son las dos variables que queremos leer. ¿Cuál es el archivo que queremos usar para leer? Nuestro archivo 1, que queremos leer goles a favor y goles en contra. Ok, dijimos entonces que debíamos acumular todos los goles a favor y todos los goles en contra. Entonces se utilizaron un acumulador para los goles a favor, un acumulador para los goles en contra. Se van sumando todos los goles a favor, se van sumando todos los goles en contra. También debe determinarse cuántos partidos se ganaron y cuántos partidos perdieron para saber
En cada partido, si ganó o perdió, se comparan los goles a favor y los goles en contra de ese partido. Los goles a favor y los goles en contra de ese partido son los que se están leyendo. Estos serían los goles a favor y los goles en contra de todos los partidos, es decir, el acumulado. Entonces se va a comparar los goles a favor y los goles en contra. Pero ya yo tengo un subprograma que los compara, que es una función, el cual me retorna 2 si son iguales, es decir, si empataron, 3 si A es mayor que B, es decir, si los goles a favor son mayores que los goles en contra. Como es una función, entonces se llama por su nombre, que es comparar. Y recuerden que la función se puede colocar directamente dentro de un cálculo, directamente dentro de un condicional, ¿ok? Entonces fíjense que comparar, me va a preguntar los dos valores que quiero comparar, pues son los goles a favor y los goles en contra. Si el resultado es 2, quedaron empatados, por lo tanto sumo a mi contador de los partidos que empataron. Si me da 3, quiere decir que los goles a favor son mayores que los goles en contra, es decir, que ganó. Sumo a mi contador de los partidos ganados, ¿ok? Y luego, para determinar el cálculo del puntaje real, puntaje virtual, la diferencia de goles, fíjense que es un solo valor por cada país. Eso quiere decir que es un cálculo que debe realizarse por cada país, es decir, en la zona 4. Entonces, para estar en la zona 4, cerramos el ciclo. Y la diferencia de goles no será más que la resta entre todos los goles a favor totales menos los goles en contra totales. Nuestro puntaje virtual y real, pues tenemos un subprograma que determina el puntaje real y virtual. El subprograma 3, que es un sub, él me va a preguntar partidos ganados, partidos empatados, diferencia de goles, y va a guardar puntaje real y puntaje virtual, que son mis variables de salida, las que declaré aquí. ¿Ok? Fíjense que lo llamo por su nombre y le doy los parámetros que él me pide: partidos ganados, partidos empatados, diferencia de goles, y me va a guardar puntaje real y puntaje virtual. Como me están preguntando esta información por cada país, debo imprimirla, pero recordando que tengo un subprograma que imprime, que sería el subprograma 4, un subprograma que imprime un valor string, debo intuir que ese es el nombre del país, y 3 valores enteros. Esos 3 valores enteros los que me están preguntando que yo imprima. Fíjense que me dicen nombre, que es el valor tipo string, y 3 valores enteros, son estos 3: diferencia de goles, puntaje real y puntaje virtual. Entonces hago uso de mi subprograma que se llama imprimir. Él me va a preguntar en qué archivo lo quieres leer, lo quieres imprimir, cuáles son esos 3 valores que quieres imprimir, acompañados del valor tipo string. Pues sería el nombre que quiero imprimir, la diferencia de goles, el puntaje real y el puntaje virtual. Por último, me piden por pantalla el país con menor probabilidad de estar en la final, es decir, el que tenga menor puntaje virtual. Como me están preguntando el país con menor probabilidad, yo debo comparar los países. Los países los vamos a observar en la zona 4, es decir, que en esta zona es que vamos a compararlos. Pues fíjense que en esta zona 4 se realiza el cálculo de un mínimo, tal cual como computación 1. Preguntar por la bandera. Esta bandera, como se va a imprimir en la zona 5, pues ya dijimos que se inicializaba en la zona 1. Se pregunta por la bandera, se guarda lo que quiero del mínimo, porque es el mínimo, se cambia la bandera. Si no es el primero, se compara el puntaje para saber si hay uno con menor puntaje. En el caso que sí, pues se vuelven a cambiar los datos. Esto se puede realizar con un subprograma, ¿ok? Eso no lo voy a hacer, se los voy a dejar para que lo realicen. Se puede realizar con un subprograma en el que simplemente, para calcular el máximo o el mínimo, se llame a ese subprograma y se realice el cálculo, ¿ok? Una vez determinado el máximo, pues se imprime en la zona 5 pues un solo máximo por pantalla, se cierran los archivos y console key para poder observar las impresiones por pantalla, ¿ok? Es un problema, era bastante sencillo, 10 puntos. Era su ponderación, y pues no me queda más que decirles que intenten realizar su programa por si en el parcial aparece algo así,
eso se realiza para que el programa principal tenga la mayor cantidad de llamados posibles a los subprogramas. Ok, y pues al ejecutarlo se verá por pantalla algo así. El país con menor probabilidad de estar en la final del Mundial 2014 es Francia. Pues fíjense que concuerda con el resultado que obtenemos aquí. Ok, pues sí, efectivamente Francia no estuvo en la final, aunque esos pronósticos no estuvieron muy buenos, porque el país con menor probabilidad de todos los que están allí, pues España y Portugal. Pues bastante sencillo este ejercicio. Fíjense que no hay que conocer mucho de un tema para desarrollar, o sea, hay que ir acumulando puntos de acuerdo a lo que me van solicitando y leer muy bien el enunciado, guiarse por las ejecuciones para saber qué es lo que me están solicitando. No me queda más que decirles que lo importante es la calidad y no la cantidad que deben llevar la materia al día, que cualquier duda estoy a la orden vía Twitter. Y bueno, estamos en contacto. Espero compartan este tutorial con sus compañeros.